Anteriormente, en La sangre de los Altonato. Mientras la Fuente del Sol nos proteja, nuestro reino será invencible. Darkan ha estado estudiando detenidamente las defensas de nuestra ciudad. Esa es una información que pretendo utilizar de un modo juicioso. Os lo aseguro. Bajad vuestras defensas. Si os negáis, no solo acabaré con vuestras vidas, sino también con las de aquellos que amáis. Haced lo que os dice. Si le obedecéis, será misericordioso. Radionovelaswarcraft.com presenta La sangre de los Altonato por Mickey Nilsson. Capítulo 2. Caen las sombras. Segunda parte. Liadrin y Vandelor intentaban recuperarse del sobresalto que se habían llevado al ver a Sylvanas Brisa Veloz, una amada matriarca de su pueblo, convertida en un mero títere desprovisto de vida cuyos hilos manejaba ese príncipe caído. Vandelor se encontraba visiblemente afectado. Por la luz, Sylvanas. ¿Cómo puede ser? El gran magíster Velovir permaneció en silencio. La sombra de una tremenda tristeza planeaba sobre él. Liadrin notó que una diminuta grieta de incertidumbre se extendía por los cimientos de su fe. Si la mismísima general forestal había caído ante este enemigo, ¿de qué más serían capaces sus nuevos adversarios? Cuando Liadrin pisó por primera vez el adarve, hizo gala de una confianza inquebrantable. Pero ahora, un fogonazo de luz ámbar estalló en el cielo. Todos elevaron la cabeza hacia el firmamento. Liadrin se giró. Ese rayo solar había surgido del norte, que se hallaba a sus espaldas, del lugar donde se encontraba la Fuente del Sol. La explosión se disipó. En la lejanía, el jinete negro se volvió hacia los miembros más cercanos de la abominable muchedumbre. Acto seguido, una criatura le entregó un objeto cubierto de tela oscura. El príncipe caído espoleó a su caballo para que descendiera de la cima. Su pelo y su capa ondearon al viento mientras las monstruosidades se apartaban ante él. Llegó a una elevación próxima y Liadrin pudo verlo con más claridad. Descubrió que su montura era en realidad un corcel putrefacto, esquelético y provisto de cuernos, cuyos ojos ardían y cuyas pezuñas refulgían. El expríncipe Arzas, por su parte, a pesar de su palidez y de hallarse un tanto demacrado, podría haber pasado por un ser humano. En ese instante, el líder enemigo se volvió para que todos pudieran contemplar el objeto que sostenía en la mano derecha. Habló con su atronadora voz glacial. Ciudadanos de Luna Argenta, os he dado múltiples oportunidades de rendiros, que habéis rechazado tozudamente. Apartó la tela que cubrió aquel objeto y lo sostuvo en alto. Se trataba de 3 cristales unidos que conformaban una piedra más grande. Son los cristales lunares. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible?
Esas gemas ardieron con un intenso fuego en su interior cuando el jinete proclamó: Debéis saber que hoy toda vuestra raza y todo vuestro pasado será borrado de la faz de la tierra. La misma muerte ha venido a reclamar el noble hogar de los elfos para sí. Una luz multicolor estalló como un fogonazo cegador. La muralla que se encontraba a los pies de Liadrin tembló a la vez que unas líneas de fuego recorrían la tierra. En lo alto, la misma esencia de la barrera defensiva de los elfos se vino abajo en cuanto un anillo incandescente se extendió como una onda en un estanque a través de ese escudo invisible acompañado de un rugido ensordecedor. Unas cascadas deslumbrantes de energía ondularon ante sus ojos hasta desaparecer. En solo unos segundos, la mayor defensa de los elfos nobles, el guardián de la puerta, había caído. Velovir se volvió y bramó: ¡Arqueros! ¡Ocupad vuestras posiciones en la muralla! ¡Preparad los dracohalcones! A continuación, se giró hacia el magíster más cercano. Avisa a la asamblea de que Bandinoriel ha caído, de que hay que alzar la barrera de nuevo. ¡Deprisa! El magíster asintió. Se transformó en una luz deslumbrante y se desvaneció. Los arqueros elfos ocuparon el Adar Ventropel al mismo tiempo que la grotesca turbamulta de aberraciones del otro lado se acercaban como una avalancha. La vanguardia de cadáveres putrefactos trepó a gran velocidad y logró subir a la muralla mientras otra parte de su ejército cavaba frenéticamente por debajo de la construcción. Velovir alzó ambas manos como si estuviera sujetando una copa invisible entre ellas y, al instante, una turbulenta bola de fuego se formó ante él. Los magos posicionados a lo largo de la Darbe hicieron lo mismo y generaron una serie de orbes ardientes. En solo unos segundos, las llamas se aplanaron y extendieron creando un lazo de fuego que cubrió toda la muralla a lo largo. Velovir y el resto de magos bajaron las manos y de inmediato, las llamas descendieron por la muralla como un descomunal tapiz ardiente que incineró a toda la vanguardia del ejército de no muertos. En esos instantes, centenares de arqueros se agolpaban en la plaza al halcón y en el bazar al este. Los arqueros de allá abajo, así como los de la muralla, colocaron sus flechas en sus arcos y estiraron sus cuerdas al unísono. El gran magíster elevó una mano y acto seguido la bajó. ¡Disparad! Los arqueros dispararon y el silbido de 1.000.000 de veloces flechas rasgó el aire. Una andanada que oscureció el cielo sobrevoló la cabeza de Liadrin y cayó sobre la multitud congregada ahí fuera, atravesando extremidades, torsos y cráneos. Pero dio la impresión de que sus proyectiles eran meras gotas de lluvia para esas monstruosidades de pesadilla, pues lamentablemente ni una sola de las criaturas mordió el polvo. El príncipe caído se volvió hacia Sylvanas e hizo un leve gesto. Velovir suspiró profundamente. Hay que variar de estrategia. Ordenad a los arqueros que prendan fuego a sus... El chillido ensordecedor que profirió la exgeneral forestal obligó a Liadrin y a Vandelor a arrodillarse y a Velovir a taparse los oídos. Un silencio sepulcral reinó a continuación, que fue aprovechado para que las catapultas situadas a lo largo de la cresta de la montaña lanzaran sus proyectiles de carne y hueso. Al instante, un amasijo de extraños objetos deformes impactó contra la muralla. Uno de ellos golpeó a un arquero situado cerca de Liadrin, provocando su caída. Liadrin se horrorizó al comprobar que el proyectil, que había aterrizado sobre la pasarela,
Era una cabeza decapitada cuyos ojos velados contemplaban fijamente la nada. Sus horripilantes facciones estaban congeladas en el gesto de estupefacción que aquel hombre había esbozado en sus últimos instantes de vida. Era un elfo, sin duda alguna uno de los forestales de Sylvanas. Liadrin escrutó la muralla y el terreno de debajo. Vio el amasijo de trozos de cuerpos, órganos y sangre que habían sido lanzados desde las catapultas a modo de proyectiles. Como no cabía duda de que ese conjunto de extremidades, vísceras y torsos no iba a hacer ningún daño estructural a la muralla, dio por sentado que ese ataque buscaba únicamente desmoralizar y aterrorizar a sus rivales, destrozarlos psicológicamente. Pues no va a funcionar. Entonces Liadrin, cuyo mundo todavía se hallaba sumido en una mortaja de silencio, decidió coger su bastón con ambas manos y fijó la vista en el horizonte. Unas criaturas gigantescas que recordaban a unos murciélagos ocuparon el cielo por entero, a la vez que el ejército de no muertos arremetía en tropel contra la muralla. Súbitamente, unas enormes sombras planearon fugazmente por encima de Liadrin, que alzó la mirada y vio a decenas y decenas de jinetes de dracohalcones que volaban a gran velocidad, dispuestos a entablar batalla. En unos segundos, los dracohalcones se abalanzaron sobre las pesadillas con alas y entablaron un espectacular combate aéreo. Utilizando sus alas como armas, hicieron cabriolas en el aire y chocaron con sus adversarios. Los cadáveres volvieron a trepar por la muralla, mientras muchos más continuaban cavando hacia abajo, y una turbamulta de abominaciones horrendas arremetía contra la puerta principal. Liadrin miró a ambos lados y lo único que pudo ver fue a un mar de enemigos, una marea realmente sobrecogedora. No podremos defender como es debido toda la muralla ni todas las puertas. El pánico la dominó y tuvo que concentrarse para recobrar la compostura. Intentó contactar con la luz para poder sanar esos jinetes de dracohalcones heridos que se veían superados en número. Vandelor, que acababa de empezar a hacer lo mismo, tenía dibujado en su rostro un gesto de gran concentración y ambos brazos estirados, así como las manos envueltas en un tenue fulgor. De repente, unas haces de luz que parecían haber surgido de la nada alcanzaron a los jinetes que surcaban el cielo. Siento que la luz no está respondiendo a mi invocación. El miedo se apoderó de su mente y perdió la concentración. Sintió un temor que iba más allá del mero miedo a la muerte o que cayera la ciudad, sino que era algo mucho más profundo, algo que no alcanzaba a... Entonces se dio cuenta de dónde se hallaba el problema. La fuente del sol. Sus energías parecían hallarse muy lejos. Era como si algo las amortiguara, como si su reconfortante esplendor se encontrara atenuado por alguna fuerza desconocida. A duras penas fue capaz de oír el fragor de la batalla que acababan de desatar los cadáveres que habían alcanzado la parte superior de la muralla. Los arqueros más próximos soltaron sus arcos y empuñaron sus espadas, pues tanto ellos como los magos iban a tener que combatir ahora cuerpo a cuerpo. Aunque por alguna razón las energías de la fuente del sol no sean como antes, eso no me impedirá invocar a la luz. Cerró los ojos y buscó el brillo de la luz valiéndose de su bastón para poder mantener la concentración. Y en cuanto la bendita gloria de la luz la inundó, oyó un fuoso atronador por encima de su cabeza, seguido por una colisión que estremeció la mampostería e hizo volar escombros por doquier en medio de una espesa nube de polvo. Una de esas criaturas con forma de murciélago acababa de estamparse contra la torre de guardia más próxima, arrastrando consigo a un dracohalcón al que llevaba agarrado. El dracohalcón y su jinete salieron despedidos al chocar contra la estructura, cayeron al suelo y fueron rápidamente devorados por la muchedumbre de no muertos.
La pesadilla con alas, sin embargo, había acabado cayendo sobre el adarve situado entre Velovir y Vandelor, aplastando un arquero y empujando al viejo sacerdote al suelo. Liadrin alejó a Vandelor de ahí. El monstruoso murciélago chilló de dolor. Velovir lo agarró por uno de sus alabrazos y alzó la mano libre que tenía envuelta en llamas. La piel de la aberración se endureció de inmediato y la criatura quedó petrificada. Los arqueros situados en las puertas centraron sus disparos en las pesadillas con alas. Unas criaturas gigantescas con forma de araña emergieron de debajo de las baldosas de piedra en diversos puntos de la muralla tras haberse abierto camino por el subsuelo. Por otro lado, Liadrin descubrió que muchas de las criaturas murciélago yacían en el suelo con sus deformes cuerpos petrificados, inmunes a cualquier ataque. Entonces, Velovir gruñó, se tambaleó y se giró. La punta de una flecha emergía por el costado izquierdo de su espalda. Liadrin corrió hacia él. La flecha parecía tallada por un elfo. El gran magister dirigió su mirada hacia el patio interior. Allí divisó a un elfo noble arquero, seguro en pie a pesar de que le faltaba gran parte de la zona inferior del torso, que tenía preparada una segunda flecha para dispararla. Disparó. Velovir hizo un gesto y el veloz proyectil estalló en llamas como si nunca hubiera existido. Están utilizando a nuestros propios muertos en nuestra contra. Con una sola mano, Liadrin arrancó la flecha de la espalda de Velovir. Con la otra, llamaba desesperadamente a la luz. Presa de los nervios, notó que la esquivaba una vez más. Aunque expandió su mente y su alma, sintió que la luz seguía eludiéndola a pesar de que se hallaba cerca. Siguió intentándolo con más intensidad si cabe, y finalmente... La energía sanadora bañó al gran magister en el mismo instante en que uno de esos míseros despojos se encaramaban con dificultad a la parte superior de la muralla a solo unos centímetros de ambos. Liadrin abrió los ojos y, con una explosión de fuego, devolvió a esa bestia horrenda a la multitud de abajo. Se escuchó un estruendo atronador procedente de la garita, seguido por el crujido de la madera al astillarse tras recibir el impacto de unos cañonazos. Las puertas principales habían caído. Velovir se giró. ¿Por qué no se ha alzado la barrera? No dirigió la pregunta a nadie en particular. Acto seguido, clavó sus ojos en el príncipe caído. La mirada de Arthas se cruzó con la de Velovir, y a Liadrin le dio la sensación de que había atisbado brevemente una sonrisa en el rostro de su enemigo. El corazón le dio un vuelco a la suma sacerdotisa cuando, con un chillido muy agudo, la bestia alada que se encontraba entre ambos volvió a cobrar vida. Su piel de piedra volvió a transformarse una vez más en pelaje y carne. Sus garras grandes como dagas hendieron el aire a diestro y siniestro, sorprendiendo a Vandelor y provocando que Liadrin soltara su bastón. Este rodó por los baluartes mientras Velovir agarraba a la criatura por el cuello. Entre tanto abajo, un torrente imparable de monstruosidades atravesaban la destrozada puerta principal. Las puertas laterales situadas al este y al oeste cayeron poco después. Los jinetes de los tracohalcones atacaron con inusitada rapidez. Las criaturas murciélago del suelo volvieron a ser de carne y hueso y se abalanzaron sobre los arqueros que ya estaban siendo atacados por cadáveres y arañas. Más insectos monstruosos emergieron de debajo de la muralla e irrumpieron por la puerta abierta. Liadrin apartó a Vandelor a un lado y le clavó la flecha que sostenía en la mano a esa aberración con forma de murciélago justo en la base del cráneo. La criatura huyó. Velovir se giró. Estiró ambos brazos hacia adelante y surgieron unas llamas de sus manos.
El fuego engulló a la criatura, que huyó volando por encima del muro para acabar cayendo sobre la masa uniforme de abajo, bajo la cual desapareció. Liadrin clavó su mirada en el horizonte, donde de nuevo unos enjambres de esas pesadillas aladas cubrían el cielo por entero. En unos segundos descendieron sobre los jinetes de dracohalcones, que ahora se veían irremediablemente superados en número. Vandelor curó a tantos como pudo de un modo desesperado. Liadrin hizo lo mismo mientras imploraba la luz que los protegiera en su momento de mayor necesidad. ¡Por favor! ¡Protégenos! Una enorme parte de la muralla situada a su derecha tembló y se derrumbó varios metros. Sus cimientos estaban cediendo por culpa de los túneles subterráneos que habían abierto las arañas. Un joven archimado llamado Remar se aproximó corriendo de Belobir, que estaba pesadamente apoyado sobre la parte superior de la muralla. Señor, las defensas de la ciudad han caído. Han superado nuestras líneas. ¿Qué debemos hacer? Belobir escrutó el campo de batalla en busca del jinete negro y de Sylvanas, pero fue en vano. La Fuente del Sol se halla en peligro. Debemos retirarnos a Cueldanas para proteger la fuente sagrada. A Vandelor se le desorbitaron los ojos. Tanto él como Liadrin se volvieron hacia el Gran Magister. ¿Vamos a retirarnos? Pero, ¿qué será de Luna Argenta? La mirada taciturna que les lanzó Belobir fue respuesta más que suficiente. Ya es demasiado tarde para salvar Luna Argenta. La Fuente del Sol es lo único que importa. Evacuad la ciudad. Llevad a los niños a los barcos y partid de inmediato. Teletransportad a toda la gente que podáis a la isla. El archimago asintió y se marchó raudo y veloz. Vandelor miró a Liadrin y, a pesar de que no tenían ningún lazo de sangre entre ellos, la suma sacerdotisa fue capaz de percibir el amor y la preocupación propios de un padre en sus ojos. A continuación, el sacerdote se volvió hacia Belobir. He de pedirte un favor. Te lo concederé si está en mi mano. Vandelor se inclinó hacia el Gran Magister y le susurró algo al oído. Acto seguido, un pensativo Belobir dirigió su mirada hacia Liadrin. Cuando Vandelor se alejó, el Gran Magister posó su mirada sobre el anciano sacerdote y asintió. Nos vamos. Belobir cerró los ojos. Liadrin percibió que una potente tormenta de energía los rodeaba. Notó la misma sensación de que algo tiraba de lo más hondo de su ser que había tenido años antes cuando Darkan lanzó un hechizo parecido, solo que este era más persistente y mucho más irresistible. En unos segundos, Liadrin, Belobir, Vandelor y una veintena de arqueros desaparecieron de la tarde, dejando atrás únicamente unas ascuas de luz que giraban en el aire en medio de esa devastación total. Una sombra se movía detrás de Lordemar. Una sombra que ocupaba el lugar donde debería haber estado un elfo muerto. Esa sombra alzó un brazo en cuya mano sostenía una espada con la que se preparaba para atacar. El forestal se giró de improviso y trazó un amplio arco con su arma, decapitando así al guardián. El cadáver dio un paso hacia adelante antes de caer de bruces. En ese instante, se estremecieron a su alrededor unos cuantos más de esos guardianes asesinados, como si acabaran de despertar de un profundo sueño. Lordemar corrió hacia sus compañeros forestales para ayudarlos, pero era demasiado tarde. Solo uno de sus hombres seguía en pie y estaba rodeado por 3 de esos cadáveres reanimados. El superviviente le clavó su espada al atacante más próximo, atravesándole el corazón, cosa que habría matado a cualquier ser vivo. Sin embargo, no parecía afectar de ninguna manera al impío guardián, que agarró al forestal por la mano de la espada y se la cercenó de una manera muy poco ortodoxa, llevándose por delante la armadura, la carne y el hueso.
Lordemar estaba a punto de darles alcance. A pesar de que los guardianes lanzaban ataques torpes y dispersos, uno de ellos acabó acertando al forestal superviviente en un punto que su armadura no cubría. Así fue como cayó el último de los hombres de Lordemar, aferrando el acero que sobresalía de su vientre. Los 3 cadáveres posaron sus ojos vidriosos sobre el señor forestal. Tras él, 2 de los guardianes que habían sido recientemente asesinados se pusieron en pie con suma torpeza. Agarraron sus espadas con esas manos desprovistas de vida y, lentamente, avanzaron tambaleándose hacia él. Lordemar dirigió sus ojos hacia el guardián decapitado que había pretendido matarlo, el cual seguía inmóvil en el suelo. Parecía que esas espantosas atrocidades no se derrotaban con una estocada en el corazón, pero sí podían ser vencidas si se les cortaba la cabeza. Esquivó una estocada lánguida, se puso de puntillas y giró, acertando en su objetivo con una tremenda precisión. Al instante, 2 de sus no muertos yacieron una vez más sin vida. Un tercero trastabilló hacia atrás, su cabeza pendiendo hacia adelante sobre una enorme herida abierta allá donde antes había estado su garganta. Lordemar notó un tremendo dolor en un muslo y en la mano con la que sostenía la espada, pues ahí lo habían herido algunos de los cadáveres que aún quedaban en pie. El señor forestal jadeaba agitadamente por culpa de lo mucho que acababa de correr. Arremetió entonces contra la muñeca del atacante más próximo y le cercenó la mano con la que sujetaba la espada. Pero el cadáver se abalanzó sobre el forestal antes de que éste pudiera reaccionar y le arañó la cara con la mano que aún le quedaba. De repente, Lordemar sintió un espantoso dolor en el ojo que desató unas oleadas de intensa agonía tanto en su mente como en su cuerpo. Supo al instante que había perdido ese ojo. Y si no se lo curaba pronto un sanador, se quedaría así para siempre. Si es que lograba sobrevivir a los próximos minutos. El cadáver que le había destrozado el ojo lo empujó hacia atrás por pura inercia. Se tropezó con una piedra a la altura del talón y cayó al suelo con fuerza. Otro cadáver yacía clavado sobre la punta de su espada, aunque no supo si había acabado empalado ahí de manera fortuita o si se había arrojado adrede sobre el arma. El resto de cadáveres alzaron sus espadas. De improviso, un silbido muy agudo hendió el aire. La cabeza del cadáver atravesado por la espada de Lordemar se metió hacia adelante al recibir el impacto de una flecha en la cuenca de su ojo derecho. Una segunda flecha alcanzó en el pecho al único cadáver que quedaba en pie, atravesando su armadura. Lentamente y de una manera un tanto estúpida, el elfo muerto alzó la vista justo cuando otra flecha volaba hacia él. Este proyectil le acertó en la garganta y emergió por su espalda. Una cuarta flecha se clavó en su frente y al instante el cadáver cayó. El no muerto que seguía clavado en la espada del señor forestal se llevó distraídamente una mano a la punta de la flecha que le sobresalía de la cuenca del ojo y entonces 3 flechas más se enterraron en la parte posterior de ese elfo no muerto. Lordemar extrajo su espada del cadáver y en cuanto éste cayó hacia adelante, se apartó rápidamente. Dirigió su vista hacia el sur y divisó a Halduron, que se aproximaba raudo y veloz acompañado de un pelotón de errantes. Lordemar, demos gracias al sol por haberte localizado justo a tiempo. Anogwen y Antelas han sido reducidas a escombros. Hemos venido lo más rápido que... Halduron se cayó de repente al ver cómo tenía el señor forestal el ojo. Tu ojo. Debemos llevarte a... De improviso, oyeron unos chasquidos procedentes del bosque cercano. Lordemar alzó una mano para pedirle a Halduron, quien evidentemente también había oído esos ruidos, que se callara. Una sombra se desplazaba entre los árboles a varios metros de distancia. El señor forestal se puso en pie de un salto y cogió su arco con una rapidez propia de la experiencia y la práctica. Colocó de inmediato una flecha en esa cuerda que ya había tensado. El hecho de tener el ojo izquierdo destrozado no le suponía ninguna desventaja a la hora de apuntar y disparar,
pues lo cerraba de todos modos. La flecha voló velozmente hacia su objetivo y la sombra cayó. Halduron, Lordemar y los demás fueron corriendo hacia los árboles. Ahí yacía un humano vestido de negro con el torso atravesado en un costado por la flecha del señor forestal. Lordemar se arrodilló junto al anciano, que llevaba sobre la cabeza lo que parecía ser una calavera de oso. Halduron dio una patada al bastón del nigromante para que no pudiera alcanzarlo. Es un humano, pero no está muerto como los demás. Al menos no por ahora. El nigromante entornó la mirada. Habéis llegado demasiado tarde. La plaga ya habrá... Tosió de manera repentina y la sangre le salpicó la barbilla y el pecho. Habrá arrasado vuestro amado reino. El anciano exhaló el aire con fuerza y un estertor escapó de su garganta. Halduron acercó una oreja al pecho de aquel humano. Está muerto, y espero que de manera permanente. ¿Acaso es posible que haya dicho la verdad? Alzó la vista y comprobó que Lordemar ya había echado a correr hacia el norte. Desde el alcázar del buque mercante Felobar, Galel, ansioso, observó cómo unos penachos de humo negro se alzaban perezosamente desde el lugar donde se encontraba Lunargenta. Entre las columnas de humo se divisaba unas aberraciones que se asemejaban a los murciélagos y revoloteaban de un lado para otro, trazando círculos en el cielo y lanzándose en picado. No obstante, los acantilados del cabo nordeste de Cuelzalas le impedían atisbar la ciudad con claridad. Presa de la desesperación, deseó poder hacer algo al respecto, pero tenía que estar ahí, prestando ayuda a los evacuados si era necesario. Habían sido asignados un sanador y un puñado de guardianes a cada uno de los 3 barcos que transportaban en torno a un centenar de niños. En cuanto llegaran a las tierras del interior y los pequeños se hallaran a salvo con los enanos martillo salvaje, regresaría y combatiría hasta el amargo final si hacía falta. Se dirigió a babor y desde allí contempló el resplandeciente haz de luz de la fuente del sol, que se elevaba de un modo magnífico hacia el cielo, y se preguntó por qué su luminosidad había menguado. Mientras se apresuraban a embarcar a los niños en los buques mercantes, había escuchado a otros realizando comentarios similares. Daba la sensación de que las energías de la fuente sagrada estaban siendo contenidas por algo o alguien que pretendía que no pudieran valerse de ellas. Quiero volver a casa. ¿Cuándo podremos volver? Galel se dio la vuelta y se topó con un niño elegantemente vestido con su mejor atuendo y peinado de un modo impecable que intentaba hacer todo lo posible para mostrarse valiente. Galel también podía percibir el miedo que se ocultaba tras esa fachada de bravura. Se arrodilló para colocarse a la misma altura del niño. ¿Cómo te llamas? Andorvel. Escucha, joven Andorvel. Debes hacer todo lo posible por ser fuerte y paciente. Y sobre todo, no debes preocuparte. ¿Serás capaz? El crío apretó los dientes y asintió. Bien. Ahora ve abajo con los demás. El muchacho se volvió y corrió hacia la trampilla de la cubierta principal. Galel fue a estribor y se agachó para evitar la botavara de la vela mayor. El mortanel estaba ganando velocidad y se estaba colocando a su altura. Mientras dejaba atrás los acantilados del norte de la costa Brisazur, Galel pudo divisar Lunargenta en la lejanía. Pese a que no podía verla bien, fue capaz de distinguir que muchos de sus altos pináculos habían sido derribados. Se le partió el corazón. Su patria se estaba desmoronando mientras él se encontraba ahí sin poder hacer nada. Tampoco vio nada que le indicara que el ejército invasor siguiera ahí. Los murciélagos también parecían haberse esfumado. El Morndanel los adelantó, atravesando esas aguas tranquilas. Galel decidió entonces echar un vistazo al Barilian, al tercer barco de ese convoy.
Se agachó una vez más para sortear la botavara y divisó al Varillian desde la popa de babor. De repente, por el rabillo del ojo captó algo que se movía. Algo que en un principio parecía una nube gigantesca. Pero en cuanto giró la cabeza, comprobó que esa nube estaba compuesta en realidad por esas criaturas que creía que eran murciélagos gigantes. Una enorme bandada de ellos estaba descendiendo sobre el Varillian. ¡Alerta! 2 guardias se acercaron a él corriendo desde la cubierta de proa y unos segundos después se sumó Raven, el capitán del Felobar. Los guardias cogieron sus arcos y dispararon varias andanadas de flechas mientras en el Varillian tenía lugar un horrendo espectáculo. Casi una decena de esas criaturas se abalanzaron sobre el barco rezagado. Le rasgaron las velas y destrozaron sus garcias al mismo tiempo que reducían los mástiles a astillas. Los elfos que viajaban a bordo intentaron hacer todo lo posible por combatir a esas bestias a pesar de que, desgraciadamente, estaban superados en número. Galel intentó entrar en contacto con la luz para poder apoyar a los agobiados guardias de la otra nave y logró sanar a varios, pero no era suficiente. Aunque el fragor de la batalla fue espantoso, lo que más afectó a Galel fueron los gritos de terror, los chillidos ahogados de los niños que se hallaban bajo cubierta. El capitán Raven corrió hacia proa y vociferó al timonel. ¡Todo a babor! 3 de esas horrendas criaturas se separaron del grupo principal. Acortaron rápidamente la distancia que los separaba del Felobar y arremetieron contra sus mástiles. En solo unos segundos, esas bestias rapaces hacían trizas las velas mayores y los trinquetes. ¡Disparad por estribor! Pese a que los guardianes del Felobar respondieron a ese ataque con flechas, enseguida sufrieron el asalto de esas aberraciones furiosas. Los niños gritaron en la bodega. Galel imploró desesperadamente a la luz que sanara y protegiera a los atacados. Todo esto sucedió en menos tiempo del que se necesitaba para respirar hondo una sola vez. Mientras tanto, en el Varillian, el palo del trinquete que estaba fracturado se vino abajo atravesando la cubierta y el casco por estribor. La nave hizo aguas. Se ladeó 45 grados y la proa se inclinó hacia la espuma del mar. Acto seguido, varias de esas bestias murciélagos se separaron del resto para atacar la nave que encabezaba la travesía, el Morndadel, que viró bruscamente hacia babor, quizás demasiado, ya que se interpuso en el camino del Felobar. De improviso, una de esas criaturas se precipitó sobre el guardián más cercano a Galel, que posó su mano sanadora sobre un compañero elfo al mismo tiempo que cogía la daga del guardián y se la clavaba en la espalda a la bestia. Mientras el Mordanel se aproximaba de costado, ese engendro con forma de murciélago aulló y giró en el aire, llevándose a Galel en brazos hacia el este, hacia el cielo, hacia mar abierto. Por encima de los chillidos ensordecedores de esa criatura, el joven sacerdote pudo oír la devastadora colisión que se produjo en cuanto el bauprés del Felobar empaló al Mordanel por el medio. Galel tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para intentar no pensar en los niños que viajaban en el interior de ambos navíos y en el final que les aguardaba, pues soportar la pesada carga de tal desesperación parecía un destino peor que la muerte. El viento lo azotó a la vez que hacía todo lo posible por seguir agarrado al monstruo con una mano y con la otra buscaba a tientas la empuñadura de la daga. La criatura le propinó un mordisco en el cuello justo cuando dio con el arma, que extrajo de un tirón y enterró en una zona del cuerpo de la aberración situada varios centímetros más arriba, donde supuso que debía hallarse su corazón. Notó que el engendro perdía ímpetu y, súbitamente, tanto él como la criatura murciélago cayeron en picado hacia las aguas cristalinas que los aguardaban abajo. Por el rabillo del ojo, a duras penas alcanzó a ver cómo los mamparos del desdichado Varillian se hundían en el agua. A pesar de que intentó no pensar en Andorvel, a pesar de que intentó no imaginárselo con su pelo peinado cuidadosamente y su atuendo impecable atrapado y chillando junto a los demás niños en la bodega del Felobar, mientras el agua entraba ahí a raudales, no pudo evitarlo y se derrumbó emocionalmente.
Sintió un fuerte impacto al chocar contra la superficie del agua junto a esa criatura murciélago. El mundo se tornó borroso para Galel, pero mientras su conciencia flaqueaba, todavía pudo oír los gritos de agonía de los niños que viajaban a bordo del Mordanel y el Felobar. Al final, una piadosa oscuridad se apoderó de él. Hacerse con los cristales lunares había sido muy fácil. Como era de esperar, había informado a su amo de los conjuros de camuflaje que ocultaban esos templos. Pero tampoco habría hecho falta, ya que el amo Arzas contaba con sus propios agentes capaces de ver a través de los engaños mágicos con suma facilidad. Aún así, le había hecho saber que existían los cristales lunares, así como dónde se encontraban los templos, y le había especificado cuáles eran sus defensas. Toda esa información se la había sonsacado a ese necio de Lord de Mar, prácticamente sin hacer esfuerzo alguno. De algún modo, Arzas había logrado que Darkan pudiera comunicarse mentalmente con un consejero cuyas recomendaciones hechas entre susurros resultaron ser muy útiles. Sumando estos consejos, el poder mágico que el amo Arzas le había proporcionado, el mago contó con las herramientas necesarias para confeccionar los hechizos de contención y liberación. Si bien el amo utilizaría la esencia de la Fuente del Sol en la medida que la necesitase para alcanzar unos objetivos que el mago ignoraba, le había prometido a Darkan, y solo a Darkan, que le encomendaría la responsabilidad de mantener la fuente en equilibrio. Sí, a él, al que todos habían subestimado, al que siempre habían tratado como si fuera invisible. La asamblea nunca había querido compartir el poder de la Fuente del Sol, pero ahora las energías de la fuente iban a estar a su disposición, y Darkan Drathir sería recordado con temor y respeto. Su nombre se sumaría a la lista de los magos más poderosos que jamás habían existido. Darkan sonrió con suficiencia mientras limpiaba la sangre de la hoja de su espada. Las espadas eran unas armas vastas y burdas, pero, desgraciadamente, en este caso habían sido necesarias, pues el consejero le había advertido que reservase sus energías mágicas para llevar a cabo el conjuro de contención. Y, efectivamente, el conjuro le dejó extenuado a pesar de que había contado con las fuerzas extra que le proporcionaba su amo. No obstante, aunque se sentía muy débil y completamente exhausto, logró atravesar con su espada a un último magíster que no sospechaba que era un traidor. El filo de su arma había saboreado la sangre de muchos en las últimas horas. Los cadáveres de diversos miembros clave de la asamblea yacían desperdigados por la meseta de la Fuente del Sol. Había ido por los que sabía que suponían una mayor amenaza, los que estaban más familiarizados con el tipo de sortilegio que iba a tener que realizar, aquellos que podrían detectar el hechizo con más facilidad y rastrear su origen hasta dar con él. El caso de Velovir era distinto, puesto que el Gran Magíster dominaba con maestría los hechizos que los magos solían utilizar más habitualmente, pero no estaba demasiado familiarizado con la vertiente más esotérica de lo arcano. Tras haber llegado tan lejos, Darkan era consciente de que sería una necedad dejar cualquier aspecto del plan al capricho del azar, por lo que decidió eliminar a prácticamente la mitad de la asamblea. En el caos que había reinado durante las primeras horas de la mañana, le había resultado muy fácil sorprender y asesinar uno por uno a los viejos magos restantes. El primero había sido el más difícil. Darkan incluso titubeó levemente. Sin embargo, el amo Arzas le conminó a actuar. El resto de asesinatos fueron resultando cada vez más fáciles y satisfactorios, hasta tal punto que Darkan llegó a gozar cuando atravesaba con su espada la frágil carne.
En cuanto hubo terminado con su funesta labor, escogió un lugar lo bastante alejado como para poder lanzar el hechizo. El salón más remoto que encontró en el bancal del Magíster. En cuanto inició el encantamiento, lanzó una llamarada surcando el cielo por encima de Lunargenta. Esa era la señal acordada para que su amo supiera que había llegado el momento de actuar. Las órdenes que Belovir estaba vociferando fuera le desconcertaron. ¡Arqueros! ¡Atrás! ¡En posición! ¡Magos! ¡Conmigo! La luz vela por nosotros. ¡Mantened la fe! Darkan pasó por encima del cadáver de un desgraciado mago que había irrumpido corriendo en la sala justo cuando el conjuro de contención acababa de ser completado. Y prosiguió caminando hasta un balcón desde donde podía contemplar la fuente del sol. El resto de magos que se encontraban ahí, rodeando esa haz de luz central de energía arcana con las manos en alto, intentaban desesperadamente canalizar su poder para levantar algún tipo de defensa. Sin embargo, el hechizo de contención estaba desbaratando todos sus esfuerzos. Por un breve instante, Darkan se preguntó a qué lugar habría huido el gran rey Anasterian. Sin duda, esa frágil reliquia del pasado no suponía una amenaza seria. Aún así, el hecho de que no estuviera presente era motivo de inquietud. Entretanto, Belovir lideraba un importante ejército compuesto de magos, sacerdotes, arqueros y forestales que se dirigía a la orilla sur de la isla. Los miembros de la asamblea que todavía seguían vivos habían decidido quedarse atrás, pues estaban empecinados en desentrañar el misterio de por qué no podían acceder a las energías de la fuente del sol. En ese instante, Darkan se percató de que aunque hubiese impedido a los demás acceder a la esencia de la fuente del sol con su hechizo de contención, él todavía podía hacerlo. Si decidía hacer uso de esas energías, no agradaría a su amo. Sus órdenes habían sido muy claras al respecto. Darkan debía esperar a que él llegara. No obstante, no pasaría nada si simplemente probaba un poco de energía. Mientras los desconcertados magos seguían intentando dar a ciegas con una solución, Darkan se dispuso a acceder a esas energías luminosas. Expandió su mente y, para su regocijo, descubrió que el fulgor de la fuente del sol lo estaba esperando. Con una expresión de dicha absoluta dibujada en la cara, Darkan estiró ambos brazos y abrió su ser, invitando así a que un diminuto tentáculo de ese manantial arcano entrara en él lentamente. Una minúscula porción de ese poder lo atravesó como si se tratara de un relámpago, y por un instante infinitesimal creyó que esa pequeña fracción de energía sería más que capaz de despedazarlo. Pero él era Darkan, y este era el momento que tanto había anhelado, que tanto había planeado y por el que había asesinado a tantos. Ese poder era suyo e iba a usarlo. Valiéndose de unas técnicas que su misterioso consejero le había enseñado, Darkan se hizo con el control de las energías robadas y notó cómo esas fuerzas caóticas que bramaban en su foro interno se iban estabilizando. La sonrisa del mago se ensanchó aún más. Pero debía parar. Sabía que debía parar. Aunque seguro que su amo no se enojaría con él si se hacía con un poco más de poder. Bajo el mando de Belovir, los ejércitos elfos se reunieron a lo largo de la costa sur de Cueldanas. Liadrin se hallaba en un bancal desde el que podía verse la última línea de defensa élfica y se preguntó si los evacuados habrían logrado escapar sanos y salvos. También rogó la luz que Galel y los niños alcanzaran su destino.
Dirigió su mirada hacia Vandelor, que se encontraba en el tejado de un almacén próximo, con gesto muy serio y tenso. Acto seguido, Liadrin dirigió sus ojos al sur una vez más. Las sombras se habían ido alargando a medida que el día se acercaba a su fin. En la lejanía, esa masa de tierra que era Cuelzala se extendía hasta el mar. Liadrin apenas era capaz de distinguir las estructuras de madera del puerto del norte. Más allá, una espesa nube de humo negro se alzaba hasta el cielo, arrastrando hasta una gran altura por los vientos del este. La sacerdotisa se preguntó cómo pensaba hacer el príncipe caído que su ejército atravesara el mar que los separaba. ¿Lo cruzaría a nado? ¿O lo harían montados en esas criaturas murciélago? ¿Acaso contaban con una armada de barcos que los llevase hasta el otro lado? Mantén la concentración. Se aconsejó a sí misma. No podía permitirse el lujo de que tuviera lugar otro incidente como el acaecido con la llegada de esas monstruosidades en la puerta interior. Entonces había perdido la concentración y había sucumbido al miedo, razón por la que tuvo tantos problemas para canalizar la luz. Conserva la calma. Confía en la luz. Lograremos sobreponernos a esto. Sin embargo, por mucho que quisiera, seguía dudando. Se sintió invadida por una abrumadora sensación de espanto al ver su amada patria reducida a escombros. Tuvo una terrible premonición. La Fuente del Sol corría un grave peligro. Arza se presentaría ahí. De algún modo iba a atravesar ese mar que los separaba. Y traería la muerte consigo. Has escuchado a narrador Miriam Gigante, Vandelor Ricky Delgado, Arzas Cosme Uriaguereca, Belovir J.C. Sánchez, Silvanas Nicole Rodríguez, Liadrin Desiré Álvarez, Romaz José Mateira, Halduron Dani Gudiel, Nigromante Nacho Fernández, Andorvel Nicole Rodríguez, Galel Ramón de Arana, Reven Pedro J. Fernández, Teniente Ismael Calderón, Niño 1 María Genzor, Niño 2 Eloísa Peguero, Dirección Miriam Gigante, Edición de sonido Miriam Gigante. Continuará.